Bueno, pues muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de escuela bíblica dominical en este día, que el Señor nos permite poder estar congregados una vez más para meditar en la palabra del Señor y reflexionar sobre su voluntad en nuestras vidas. Y quiero invitarles, hermanos, a leer la palabra del Señor en Romanos 2. Vamos a dar lectura a todo este capítulo, por favor. Vamos a hacerlo de manera alternada. Dice la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea que tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es en verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, y que tú escaparás del juicio de Dios. O que menosprecias la riqueza de su benignidad, así se longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que dejan bien perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que tienen la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. He aquí tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. y conoces su voluntad, que instruida por la ley, apruebas con rigor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los incultos, maestro de niños, que tienes en la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si fueres el incircunciso a guardar las ordenanzas de la ley, no será medida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley
porque con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, pero es y la circuncisión para matarlo. Unidos, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día por una nueva oportunidad que nos das para poder llevar a cabo esta clase de escuela bíblica dominical con jóvenes, con adultos, con niños. A todos y cada uno los ponemos en tus manos, Señor, así como a sus maestros. Bendícelos, Padre, y permite, Padre, que este tiempo sea de provecho espiritual para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Pues estamos ya en el cuarto domingo de esta serie de estudios bíblicos basados en el Catecismo de Heidelberg. Y bueno, pues a manera de introducción, hermanos, lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy, hermanos, y el día de hoy vamos a concluir la primera parte en que se divide el Catecismo de Heidelberg. Y esa primera parte pues nos habla acerca de la miseria del hombre, de la pecaminosidad y sus consecuencias en la vida del ser humano. Dice, después de contemplar la pecaminosidad, desobediencia y miseria del hombre, el catecismo concluye con la primera parte considerando 3 posibles objeciones. El día de hoy vamos a ver esas objeciones. Cada una de las preguntas que vamos a ver, la 9, la 10 y la 11, son preguntas como objeciones a los argumentos que está presentando, pues no solo el catecismo, es decir, lo que el testimonio de la palabra de Dios nos da. Dice, las 3 objeciones que el hombre podría hacer cuestionar la justicia del hombre, el juicio de Dios y la misericordia de Dios. Ustedes saben, hermanos, que cuando alguien escucha el mensaje del Evangelio, pero antes de escuchar las buenas noticias, escucha las malas noticias, es decir, que somos pecadores y que estamos bajo la condenación de la ley, la condenación del pecado, la ira de Dios, el juicio de Dios, tal como lo acabamos de leer en Romanos capítulo 2, pues va a haber objeciones, va a haber quienes se opongan a esa idea. ¿Por qué? Porque hemos dicho anteriormente que el ser humano piensa que es bueno por naturaleza y que no es tan malo como podría ser, que hace también cosas buenas y demás, pero dijimos que todo eso el ser humano lo piensa desde su propia perspectiva, ¿verdad? Como ser humano, donde él es el juez y parte. Pero lo que dice la palabra de Dios con respecto al pecado del hombre, lo dice desde la perspectiva de Dios, de un Dios que es completamente bueno, santo y justo. Así que su juicio es verdadero, su juicio es justo. Y lo está diciendo alguien que no ha cometido pecado. No solamente eso, ese quien lo dice, Dios, es el que nos ha creado. Nosotros somos criaturas, Él es Dios, Él es eterno. No podemos ponernos al nivel de Dios y juzgar el juicio de Dios. Es Él el que nos juzga a nosotros, no nosotros a Él y tampoco a nosotros mismos. Finalmente es Dios el que lo hace. Entonces, sobre estas cosas es que trata las preguntas de hoy. La pregunta 9 dice, ¿no es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? No sé si usted lo ha pensado alguna vez o si alguna vez se lo han dicho. ¿Por qué? ¿Acaso
¿Dios no es injusto si nos pide cumplir cosas que no podemos? ¿Cómo responde el catecismo? Dice, no, Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir, pero el hombre, por instigación del diablo y su propia rebeldía, se privó a sí mismo y a toda su descendencia de estos dones divinos. Fíjense, hermanos, muchas veces cuando hablamos de la ley, inmediatamente nosotros nos vamos en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestro recuerdo a la ley de Moisés, ¿verdad? Al monte Sinaí, cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés. Y decimos, bueno, a partir de ahí comenzó la ley. Pero no, hermanos, la ley comenzó en el mismo huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese fruto prohibido. Esa es la ley, ese es el mandamiento de Dios, uno solo. No comas, no desobedezcas, en otras palabras, no desobedezcas mi voluntad. No hagas lo que yo digo que está mal. Implícitamente, haz solamente lo que yo digo que está bien. ¿Eso acaso no encierra todos los mandamientos de Dios? El que los 10 mandamientos después hayan sido dados de manera muy específica con respecto a pecados muy puntuales, no significa eso que en el huerto del Edén ese mandamiento pues no implicaba una ordenanza de parte de Dios, una ley de Dios, implicaba también la transgresión de esa ley, pecado, y por lo tanto consecuencias de ese pecado. Entonces lo que está diciendo el catecismo, hermanos, es que cuando Dios nos creó con la capacidad de poder obedecer la ley de Dios. Dios no es injusto. Dios no dio la ley después de que caímos en pecado. Dios dio la ley antes de que cayéramos en pecado, cuando teníamos las capacidades espirituales de poder obedecerla. Así que Dios no fue injusto. Dios estaba dando al ser humano algo que él podía cumplir o también no cumplir. Era una decisión finalmente de Adán y de Eva. Y a eso le llamamos el pacto de obras, ¿sí? El pacto de obras básicamente, como lo dijimos también el domingo pasado, para recordarlo nada más, es el acuerdo, ¿sí?, que Dios le impone al hombre diciendo, bueno, pues mientras tú permanezcas en mi obediencia, vivirás. Pues el día que desobedezcas, morirás. Eso fue la advertencia que el Señor le dio. Se basaba en las obras de Adán, pero en la capacidad que Dios le había dado a Adán para obedecer esa ley. Así que, ¿qué pasó, hermanos? El ser humano usó su capacidad no para obedecer la ley, sino para desobedecerla. Así que Dios no fue injusto, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, después de Adán, hasta nuestros días? Bueno, que simplemente nosotros no podemos obedecer la ley, los mandamientos de Dios, porque el pecado ya está en nosotros. ¿Sí? Nosotros no podemos obedecer perfectamente la ley de Dios como Él lo pide, desde lo más profundo de nuestro corazón, con un corazón puro, porque nuestro corazón ya tiene pecado. Ese es el problema. Pero Dios no ha sido injusto. Ahora, bueno, creo que me estoy adelantando un poquito a esto, pero vamos a ver los textos bíblicos. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice: y que os vistáis del nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Génesis 3:13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer
dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. 1 Timoteo capítulo 2, 13 y 14 dice, porque Adán fue formado primero, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer totalmente engañada cayó en transgresión. Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esos textos, hermanos, que seleccionó el catecismo, nos hablan precisamente de lo que he estado comentando, es decir, de la capacidad que el ser humano tenía en la creación de obedecer la ley de Dios y de la capacidad también que él tenía de no obedecerla. En ese sentido, él tenía una libertad, tenía un libre albedrío que ejerció y que finalmente ejerció mal. Después de que el hombre cae en pecado, bueno, pues vienen las consecuencias, pero la ley fue antes, recuerden eso, la ley fue antes de que el ser humano cayera en pecado. Dios no fue injusto al dar mandamientos que no podíamos cumplir, no, porque sí los podíamos cumplir en Adán y Eva, solo que nos rebelamos en contra de Dios, decidimos no cumplirlos. Entonces, en este sentido, esta primera pregunta nos habla acerca de la justicia de Dios. ¿Qué tan justa es la justicia de Dios? Dice, la primera reacción es que no queremos tachar a Dios de injusto. Entonces, no podemos creer que lo que Dios exige del hombre sea perfecta obediencia. Dios tendría quedar contento con que hagamos lo que podamos. Esa es una de las primeras reacciones. Digamos que esta es la reacción de las personas que todavía no entienden lo que es el juicio de Dios, pero que creen en Dios. Y dicen, bueno, pues no creo que Dios sea tan exigente. Es decir, Él sabe que no podemos cumplirlo, entonces, pues Él se va a conformar con menos, ¿sí? Y de alguna manera se piensa que dando nuestro mejor esfuerzo es suficiente. Esa es la primera reacción. La segunda reacción, pero el catecismo no solo afirma que Dios exige del hombre perfecta obediencia, sino que lo hizo perfectamente capaz de ser obediente a la ley de Dios. Sin embargo, no lo fue. El hombre está bajo la ley antes de pecar. Después de pecar, el hombre sigue bajo la ley. Mucho ojo con esto, hermanos. Dios no cambia. La ley no cambia. La justicia de Dios no cambia. Todo lo que es Dios y procede de Dios no cambia. Porque Dios no tiene, como dice la Escritura, sombra de variación. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. ¿Sí? Cambió nuestra naturaleza a una naturaleza pecaminosa, cambió nuestra manera de razonar, de entender las cosas. Estamos en un nivel muy distinto al original. Y si en ese nivel original Adán y Eva fueron capaces de pensar mal contra Dios y querer ser como Él, pues imagínense ahora nosotros siendo pecadores, ¿no tendremos esa capacidad? Por supuesto que sí. Entonces, esto es bien importante, ese último párrafo, hermanos. El hombre está bajo la ley antes de pecar. Después de pecar, el hombre sigue bajo la ley, porque Dios ya la había dado desde un principio, y Dios no cambia.
porque Dios, la ley no cambia, Dios no cambia, la ley no cambia y la justicia de Dios tampoco. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, hermanos, algún comentario sobre esta primera pregunta de la ley, de la justicia de Dios. ¿Está claro, hermanos, las ideas? ¿Hay alguna duda? Con toda confianza, hermanos, en cualquier momento que ustedes quieran participar, levanten su mano y nos detenemos para poderlos escuchar. Bueno, vamos a continuar. Entonces pasamos, esta ya es la primera objeción respondida, ¿sí? ¿Dios es injusto por ordenarnos cumplir cosas que no podemos? No, Dios no es injusto, ¿sí? Dios nos dio la capacidad, pero esa la perdimos. Esa es una cosa diferente. Pregunta 10, hermanos. ¿Dejará Dios sin castigo tal, a ver aquí, desobediencia y apostasía? A ver, creo que no puse ahí muy bien la pregunta, pero la pregunta es, ¿dejará Dios sin castigo? Yo estoy leyendo mal. ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Es decir, ¿será Dios injusto en castigarnos? ¿O será Dios, digamos, tan suave en su juicio que diga, total, los perdono a todos? La respuesta que da el catecismo es de ninguna manera. Antes su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos por su perfecta justicia, temporal o eternamente. Según ha dicho él mismo, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, lo que está diciendo el catecismo, hermanos, es que Dios no va a dejar sin castigo el pecado. Lo debe de castigar, ¿sí? Dijimos que el juicio de Dios no cambia. Las consecuencias que Dios estableció en Adán y en Eva, el día que comieres de ese árbol morirás, se cumplió en Adán y Eva y se cumple para toda la raza humana. ¿Habrá alguien que no haya muerto, hermanos? Todos morimos. Ese es un recordatorio constante de que Dios es fiel. No solamente en las cosas buenas que nos ha prometido, sino también Dios es fiel en las consecuencias que Él estableció con respecto al pecado. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Y todos hemos visto esas consecuencias en nuestras vidas. Vamos a ver los textos bíblicos. Génesis 2:17. Dios le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Salmo 50, 21 y 5:5. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Nahum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos.
Éxodo 20 del 25 y 34:7. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, bueno, anteriormente hablamos acerca de la justicia de Dios. Yo estaba mencionando el juicio, pero es más el concepto de la justicia de Dios. ¿Es justo o no? Ahorita ya vamos a hablar acerca del juicio de Dios, que es la consecuencia de su justicia. Hermanos, esta es una cara de Dios que a muchas personas no les gusta ver. Es el otro lado de la moneda. Todo el mundo le gusta ver a Dios, como dice un dicho popular, ¿no? Como monedita de oro, que le caiga bien a todos. Pero no se dan cuenta que esa moneda tiene dos lados, es decir, el lado de su bondad, de su gracia, de su misericordia, porque estos textos también hablan acerca de la misericordia, del perdón de Dios, pero no quieren ver el otro lado de la moneda, que habla acerca de su justicia, de su ira, de su venganza, del hecho de que Dios no daba por inocente al culpable. Ese lado a muchas personas les incomoda acerca de Dios. A nosotros como cristianos nos incomoda muchas veces. Habiendo ya conocido la gracia de Dios en Cristo Jesús, nos da muchas veces cierto temor pensar incluso en el juicio de Dios. Y no está mal, hermanos, porque no es poca cosa. Lo que la Biblia dice acerca del juicio de Dios no es poca cosa. La Biblia resume toda esa ira, todo lo que la Biblia dice, lo resume en una palabra que no solamente es juicio, es el infierno. Y todo mundo tiene una idea horrible acerca del infierno, donde Jesucristo decía que será el lloro y el crujir de dientes. No es un lugar deseable. Pero ¿por qué existe? Bueno, existe porque existe el juicio de Dios. Y si existe un juicio, significa que existe un veredicto que determine quién es culpable y quién es inocente. Ahora, sabemos que ante el juicio de Dios todos somos culpables, pero que hay uno que nos hace inocentes, y ese es Cristo Jesús. Pero el hecho de que Cristo Jesús haya dado su vida en rescate por muchos, no significa que todos quedarán exentos del juicio de Dios. Entonces, dos ideas equivocadas, hermanos.
Seguramente Dios no buscará venganza por esto, pondrá su atención en otras cosas. Yo no puedo imaginar un Dios que fuera tan vengativo. Prefiero pensar en un Dios que es más tolerante. Esas son las ideas que muchas personas tienen acerca del juicio de Dios. No creo que Dios me vaya a juzgar por este pequeño pecadillo que yo estoy haciendo. Total, nadie se da cuenta. Es algo que yo practico en lo secreto. Es algo que está en mi mente, solo en mi corazón. Pero olvidamos que lo que Dios ve es precisamente eso. La mente, el corazón del hombre. Y que quien nos va a juzgar es Dios, no el hombre. Es más, ni nosotros mismos nos vamos a juzgar. Entonces, una primera reacción es esa, de decir, no creo que Dios sea tan vengador, tanta ira que vaya a castigar este estilo de vida que no es peor que la vida de otros. Y volvemos a las comparaciones, ¿no? Si yo me comparo con otro, pues siempre va a existir alguien que es peor que yo, pero también va a existir alguien que es mejor que yo. Entonces, estamos comparándonos con el estándar equivocado. Es Dios y es su completa santidad. Acuérdense de las palabras de Isaías cuando dice la Escritura que vio al Señor sobre su trono alto y sublime. Y el canto de los ángeles, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice Isaías que él cayó como muerto y reconoció la inmundicia de su propio corazón. La inmundicia de su propio pueblo. Él no se juzgó a sí mismo con un estándar diferente ni con el de su pueblo. Dijo, ay de mí que soy muerto, porque yo que tengo labios inmundos y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y acuérdense de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Han visto mis ojos al Señor? Se dice que Isaías era de los hombres más justos en su tiempo y él dice, no, estoy igual que todos los demás. ¿Por qué? Porque él pudo compararse, él pudo ver la santidad de Dios, la gloria de Dios, y él dijo, frente a quien estoy, no tengo yo absolutamente ninguna excusa. Pero esa actitud, hermanos, fue la que no solamente lo hizo caer, sino la que lo levantó. El Señor extendió su misericordia hacia él, purificó sus labios, lo levantó y lo envió para ser profeta al pueblo de Israel. Esa no fue la reacción de Isaías, hermanos, lo que aquí estamos viendo. Él no dijo, bueno, sí, ahí está el Dios santo y sublime y todo un mundo le alaba y le reconoce, pero yo no puedo imaginar que Dios fuera tan vengativo y prefiero pensar que Dios es más tolerante hacia mis pecados y hacia los de mi pueblo. Recordemos cómo comienza el libro de Isaías, el primer capítulo, el segundo capítulo, con una declaración fatal sobre el pecado del pueblo. Y es ahí donde Isaías dice que todo, dice desde la coronilla hasta los pies, dice todo está podrido. Obviamente por una forma metafórica de hablar con respecto al pecado. Pero la situación es que si Dios no castiga el pecado, no sería el Dios que Él mismo revela ser. Un Dios bueno, un Dios santo y un Dios justo. Y como Él es bueno, debe castigar la maldad. Como Él es santo,
no tolerará el pecado, y como Él es justo, juzgará. La ira de Dios, hermanos, es la expresión de su carácter hacia el pecado. Por lo tanto, la ira de Dios también es buena, santa y justa. Y a veces no vemos esa parte, hermanos. Pensamos que la ira de Dios es como algo externo a Dios. No, es parte de sus atributos. Dios es ira también. Pero no cometamos el error de pensar que la ira de Dios es semejante a nuestra ira humana. Nuestra ira humana es una ira reaccionaria, reactiva, que reaccionamos con una mezcla de sentimientos, de pensamientos, de palabras, de acciones, producto de ese rencor, de ese malestar humano que ha venido por consecuencia del pecado. Pero la ira de Dios no viene por consecuencia del pecado en Dios mismo, sino viene por consecuencia de su santidad, de su justicia. Lo que provoca la ira de Dios es su santidad y su justicia. Lo que provoca nuestra ira es nuestro pecado. Y eso tenemos que diferenciarlo cuando hablamos acerca de la ira de Dios. Provocamos nosotros la ira de Dios en un doble sentido: por nuestro pecado original, es decir, por las transgresiones de Adán que hemos asumido también nosotros, y por nuestros propios pecados cometidos. ¿Sí? Lo que nosotros mismos llevamos a cabo. Aunque algunos lo nieguen, hermanos, el juicio de Dios hace que el castigo del pecado sea una realidad tanto temporal en esta vida como eterna en el infierno. Y pongo ahí, aunque algunos lo nieguen, hermanos, porque es verdad que dentro del cristianismo hay quienes dicen, no, el infierno no existe. No, eso es mentira de que Dios te va a castigar y te va a mandar al infierno. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen, no, el infierno ya es aquí. Tu sufrimiento, el que tú experimentes en esta vida, ya ese es tu infierno. Pero lo que viene después, pues va a ser el cielo y va a ser una nueva realidad también aquí. Y básicamente ellos en lo que creen es en la aniquilación. Es decir, que Dios destruirá a todos los pecadores, a toda la maldad, dejará de existir simplemente. Si usted lo piensa de esa manera, pues no es tan mala, ¿no? Es decir, si después de haber yo cometido todos los pecados en mi vida, la consecuencia es que voy a dejar de existir, pues es un juicio muy semejante al que nosotros como seres humanos hacemos. La famosa pena capital. Cuando creemos que una persona ha cometido pecados o más bien delitos en este sentido más de las leyes humanas, delitos graves, donde existe pena capital, pena de muerte, pues se implementa. Y aunque sea muy dolorosa la forma de morir, es momentánea y se acaba. ¿Por qué? Porque el hombre dice, bueno, pues ya hasta ahí llegó su vida. Bueno, el alma sigue viviendo y el alma todavía espera el juicio de Dios. Y ese es un juicio eterno. ¿Y saben quién más hablaba del infierno en el Nuevo Testamento? Fue Jesús. Él fue el que más habló acerca del infierno, de la realidad del infierno. Esa cita que viene ahí, pues la podemos checar, pero pueden checarla en casa. Así que qué consuelo, hermanos, para el cristiano saber que Cristo ha triunfado sobre el pecado para otorgarnos su justicia. Y ese es el punto de esta primera parte del catecismo, dejarnos
indefensos ante el pecado y ante el juicio de Dios y bajo su condenación, para que podamos ver la maravillosa libertad que encontramos en Cristo, en su persona y en su obra, para con nuestros pecados y para con nuestro juicio. Por eso la última pregunta, la pregunta 11 dice, ¿no es Dios también misericordioso? Es decir, cuando decimos, y recuerden que esta es otra objeción, decimos, no, pues, si Dios es misericordioso, pues va a perdonarme. Basta con que yo le diga, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Yo sé que Él me va a perdonar. Hermanos, esa es una verdad a medias. El perdón de Dios no se recibe solo por pedir perdón. Es más, hermanos, entre seres humanos ni siquiera lo otorgamos solamente por pedir perdón. Si usted comete un delito, lo llevan ante el juez y usted le dice, sí, juez, yo maté a esa persona. Haya sido como haya sido, pues sí, yo lo hice, lo reconozco. Me arrepiento, perdóneme. Entonces el juez va a decir, ok, veo que está arrepentido, pues ya, borrón y cuenta nueva, no tiene ni antecedentes penales, salga, no hay ningún problema, no hay delito que perseguir. ¿Qué pensarían acerca de ese juez? Va a decir el juez, si no es un juez corrupto, si es un juez justo, si es un juez que juzga conforme a la ley, va a decir, bueno, qué bueno que está arrepentido, pero hay consecuencias de lo que hizo. Y de acuerdo a la ley, le corresponden tal sentencia, ¿no? ¿Y por qué, hermanos? Porque hay un delito que se tiene que pagar. No importa cuánto esté arrepentida esa persona. Y a veces pensamos que si nosotros nos arrepentimos delante de Dios, el Señor nos va a perdonar nada más porque sí. Ojo, estamos ante un juez justo y hay una sentencia que se tiene que pagar. Si no, Dios no sería justo, Dios no sería santo. Entonces, ¿en qué se basa el perdón de Dios para nuestras vidas? No se basa en que nosotros simplemente se lo pidamos. Se basa en que Cristo Jesús cargó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros, con arrepentimiento sincero, pero con fe, ojo, con fe en la persona y en la obra de Jesucristo, creemos que Él nos justifica, nos limpia de nuestros pecados, que Él es fiel y Él es justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad, entonces, por supuesto que Dios nos perdona, porque lo hace en base no de su petición solamente, sino de la fe en Cristo Jesús. Y eso es la otra parte que muchas personas no entienden. Dicen, no, Dios es misericordioso, es bueno, Él me va a perdonar el día que yo le pida eso. Y muchos piensan que van a tener esa oportunidad el último día de su vida. Y aun cuando la tuvieran, si no creen en Jesús, ¿cómo podrán recibir el perdón? Bueno, ya me adelanté mucho, ¿verdad? Pero dice, Dios, la respuesta del catecismo, ¿no es Dios tan misericordioso? La respuesta es, Dios es misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad de Dios sea también castigada severísimamente con el castigo eterno del cuerpo y del alma. Éxodo 34 del 6 al 7 y 26 dice, y pasado Jehová por delante de él clamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares y a los que guardan y aman mis mandamientos. Salmos 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los... Éxodo 20, 5, 23, 7 y 34, 7. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No sé si estos textos ya los había leído. No sé si lo repetí, pero bueno. Salmos 4, del 5 al 6. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum 1, del 2 al 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ok, hermanos, muchas veces pensamos, bueno, esos textos son del Antiguo Testamento, de la ley, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, pero Dios ya trata diferente a las personas en el Nuevo Testamento. Y estamos enfatizando que Dios no cambia. La forma en como Dios se reveló a sí mismo desde la antigüedad sigue siendo el mismo Dios. Hebreos 13 habla acerca de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cometamos el error de pensar que las cosas que leemos en el Antiguo Testamento sobre el carácter de Dios han cambiado en el Nuevo Testamento. Esos son errores que se cometieron en el pasado, donde hubo herejes que decían que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Así que desechemos al Dios del Antiguo Testamento, quedémonos con el Dios de gracia, de misericordia, de paz, de bondad del Nuevo Testamento. Y eso es un grave error. Bueno, la misericordia de Dios, hermanos, no podemos pensar en la misericordia de Dios aparte de su justicia. La misericordia no existe como algo aparte o en contra de la justicia de Dios. Eso es importante, hermanos. La misericordia de Dios, como un atributo suyo también, no existe aparte o en contra de su justicia. Para que Dios tenga misericordia, Él debe de también ser justo. Porque su justicia es lo que va a definir castigo o perdón. La misericordia, por ser atributo de Dios, es justa, santa, sabia, soberana, recta, buena. Por lo tanto, yo no puedo hacer mal uso de la misericordia de Dios y decir, Dios es misericordioso, me va a perdonar, y yo puedo vivir como yo quiera. Eso es hacer un mal uso de una idea buena, santa y justa de la misericordia de Dios. ¿Dónde está la justicia en mi vida si digo yo creer en su misericordia? La misericordia de Dios se revela en la salvación que Él mismo provee para su pueblo. La misericordia se hace más misericordiosa por ser justa. Yo no recibo la misericordia de Dios solamente porque se la pido. Yo la recibo porque hay quien proveyó esa misericordia para mi vida. Y ese quien es Cristo Jesús. Y solamente Él.
Nadie más. Ninguno de sus discípulos, ni sus padres, ni ningún otro profeta. Entonces, a manera de conclusión, hermanos, vamos rápido porque ya se nos está yendo el tiempo. Dice, el pecado es una ofensa contra la suprema majestad de Dios. La ofensa, por su naturaleza, exige el mayor castigo. La naturaleza de Dios también lo exige. Entonces, los que predican tienen que anunciar la misericordia de Dios en la obra que satisface su justicia, la salvación por el sacrificio de su Hijo. Pero también tiene que anunciar que si el pecador no se arrepiente, perecerá eternamente. Y hasta aquí llegamos, hermanos, con la primera parte, no tan cómoda, no tan bonita de las enseñanzas de este catecismo, pero tan importante que nosotros podamos entenderlas, atesorarlas, hermanos. Sobre todo cuando hablamos con las personas, hermanos, acerca del Evangelio, cuando hablamos con las personas acerca del amor de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, no nos olvidemos que estamos hablando de un Dios que es bueno, que es santo y que es justo, y que así como magnificamos sus atributos piadosos, también tenemos que decir, así de grande es el amor de Dios, porque así de grande también es su justicia. Así de grande es su ira. Así de grande es su juicio. Y por eso Juan 3:16 tiene tanto sentido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a concluir, hermanos, este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra en base a este catecismo. Señor, que lo que aquí hemos estudiado hasta este punto, Señor, lo atesoremos en nuestro corazón para encontrar el verdadero sentido de tu gracia, de tu misericordia, de tu favor en nuestras vidas, como la gran necesidad que tenemos nosotros, así como el mundo. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos. Amén.